Proyecto Magnet, clave de ovnis y desapariciones, por Fabio Ramírez. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, una pequeña pieza del rompecabezas ovni que puede ser clave de muchos pero muchos misterios relacionados entre sí. Hablamos del proyecto Magnet. El proyecto Magnet fue un proyecto secreto de USA, del cual hay pruebas y que surgió como respuesta a investigaciones que los nazis venían haciendo desde fines de los años 30. El proyecto Magnet no fue un invento de los norteamericanos, sino que ellos tenían vasta información de que los nazis tenían un notable desarrollo en el campo de la investigación magnética. Veamos los antecedentes del proyecto Magnet. Los nazis estudiaron perturbaciones magnéticas en sus expediciones casi alrededor de todo el mundo, instalando sus famosos radares y antenas. Así, los nazis mapearon anomalías magnéticas y descubrieron que había zonas equidistantes geométricamente irregulares distribuidas alrededor de todo el mundo en forma de red, lo que no parecía ser casual y al azar. A propósito de descubrir esa red de puntos calientes con perturbaciones magnéticas, los nazis estudiaron la propulsión en base al magnetismo en sus laboratorios en Escandinavia y en Peenemünde, Alemania, donde el proyecto Die Glocke, o la campana, trataba de replicar el uso de los campos electromagnéticos como medio de propulsión. Durante la Segunda Guerra Mundial, además, se produce el avistaje de los Foo Fighters, luces que perseguían a aviones de ambos bandos con aspecto de haz de luz coherente, con desplazamientos inteligentes y furtivos, de alta tecnología, y que sorprendían a ambos bandos que se culpaban entre sí de ser los autores de aquellas supuestas armas secretas imposibles. Hoy sabemos que los Foo Fighters son responsables en parte de la realización de los círculos de cultivo o crops, y que son canoplas, sondas a control remoto o drones usados por los ovnis que a su vez vienen a bordo de sendas naves madres en forma de puro o habano. Hoy se cree que los Foo Fighters eran sondas que espiaban a los vuelos de ambos bandos y observaban la historia, episodios recurrentes a través de todos los sucesos importantes y traumáticos de la historia, que están caracterizados por ser observados por luces o ovnis. Sobre los puntos calientes o perturbaciones magnéticas alrededor de la Tierra, es muy significativa la observación de oleadas ovnis en esas zonas, lo que fue denunciado por Jaime Michel, ufólogo, y por el Dr. Jacques Vallée, astrónomo, que llamaron ortotenia a esas redes geométricas donde coincidían las perturbaciones magnéticas y las oleadas ovnis, llegando incluso a predecir y a anticipar las futuras oleadas ovnis que se producían realmente en esos puntos con posterioridad. Es sistemático, además, que durante las erupciones volcánicas y terremotos se ven luces, Foo Fighters y ovnis. La pregunta es si esos fenómenos causan esas luces y perturbaciones magnéticas o esas zonas con perturbaciones magnéticas causan sismos y erupciones y atraen a ovnis y Foo Fighters que vienen a observar y estudiar o quizás usan esas zonas como puertas o caminos para viajar. ¿Pero qué fue el proyecto Magnet? Para entenderlo, citaremos un capítulo del libro Los 12 Triángulos de la Muerte de Antonio Rivera. Será mera coincidencia, pero el mismo año en que desapareció el submarino norteamericano Treasure, se supo que el gobierno norteamericano llevaba a cabo un proyecto ultra secreto llamado Project Magnet. Descubrió la existencia de este proyecto ultra secreto el consejero de la NICAP, una organización que estudiaba ovnis, llamado Robert C. Beck, antiguo ingeniero de vuelos de prueba de la empresa Lockheed y a la sazón presidente de una compañía electrónica y fotográfica. La NICAP, sigla de National Investigation Committee on Aerial Phenomena, es una prestigiosa organización civil que estudia ovnis con sede en Kensington, Maryland, que fue fundada por el mayor Donald K. Hope y que se dedica a la investigación de los objetos voladores no identificados. En su consejo directivo figuran desde eminentes científicos y hombres públicos a almirantes y generales del ejército de los Estados Unidos. El 22 de agosto de 1963, Robert C. Beck,
que había acudido a San Francisco para asistir a una reunión de fabricantes de artículos electrónicos, advirtió la presencia de un avión Super Constellation en una pista auxiliar del aeropuerto. En sus planos verticales de cola leyó las palabras Proyecto Magnet, junto con el número de identificación 145925, 145925, exhibiendo sus credenciales de la Lockheed, donde se había probado a este avión Constellation. Robert Beck logró entablar conversación con los 3 pilotos de este aparato, que llamativamente estaban vestidos de civiles y no con trajes militares o de pilotos. ¿Tiene este proyecto Magnet algo que ver con el proyecto canadiense del mismo nombre?, les preguntó Beck a los pilotos. Sí, ambos están estrechamente relacionados, le contestó uno de los pilotos del vuelo. A título puramente informativo, diremos que el proyecto Magnet canadiense se inició con gran sigilo en 1949. Tomaban parte en él ingenieros y científicos especializados en geomagnetismo y pertenecientes a la División de Telecomunicaciones del Departamento de Transportes. Su jefe e iniciador era Wilbur B. Smith, ya fallecido. Este ingeniero reunía grandes dotes para encargarse de este proyecto. Como funcionario encargado del control de emisiones, podía dar instrucciones a sus hombres para que intentasen captar cualquier mensaje extraño, en su calidad de ingeniero especializado en geomagnetismo y con un laboratorio del gobierno a su disposición, podían efectuar investigaciones acerca de ciertas teorías sobre propulsión. Mediante los observatorios oficiales de la ionosfera, podían seguir con el radar los objetos no identificados que cruzasen a grandes altitudes. Por si esto no fuera bastante, Smith, experto en electrónica, era autor de varios inventos. Uno de ellos, por ejemplo, era un localizador de emisiones radiofónicas de alta frecuencia usado en la Segunda Guerra Mundial. Otro era un nuevo tipo de voltímetro y un tercero consistía en un filtro regenerador de parásitos. Desde el primer momento se convenció a Smith de que los llamados platos voladores eran objetos reales y pasó a revista a 3 posibilidades sobre su origen. ¿Los platos voladores podrían ser vehículos de otro planeta? ¿Podrían ser un arma secreta de los Estados Unidos? ¿Podrían ser un arma secreta de origen ruso? Las 2 últimas hipótesis, o sea, la de que provenían de como proyecto secreto de Estados Unidos y de Rusia, no resistieron la crítica, y a la vista de la gran cantidad de pruebas obtenidas, Smith se inclinó por aceptar el origen extraterrestre de los ovnis. Además, se manifestó convencido de que su entrada en la escena mundial fue lo que estimuló súbitamente el interés del gobierno norteamericano por la astronáutica y los satélites artificiales. Se inclinaba a creer, tomando por ejemplo la actitud del gobierno canadiense, que el gobierno norteamericano tenía un extraordinario interés por descubrir el secreto de la propulsión de los ovnis. Smith llegó al convencimiento de que existían grandes naves portadoras de las pequeñas unidades de reconocimiento, los auténticos platillos volantes. Las naves nodriza o portadoras se hallarían a gran altura en órbita y como medio propulsor deberían utilizar la desintegración nuclear, la conversión masiva de energía o cualquier otra fuente revolucionaria de energía, como los rayos cósmicos. Pero sus experimentos en el laboratorio indicaron que la fuente de propulsión de los discos o platillos voladores eran campos magnéticos de fuerza. Y no se descartaba que las naves nodriza que los traían, estacionadas en órbita, tuvieran esa misma fuente de propulsión, el electromagnetismo. Como es sabida, la teoría electromagnética no ha sido hasta entonces del agrado de los científicos, que inclusive llegaron a reírse de ella. Por otra parte, sin embargo, fenómenos magnéticos como movimientos desordenados de la brújula, por ejemplo, aparecen asociados frecuentemente a la aparición de los platillos volantes. Pero volvamos a lo que contó el inquisitivo ingeniero Beck y a lo que logró descubrir en el aeropuerto de San Francisco. Tras el breve diálogo con uno de los pilotos, Beck rogó que se le permitiese visitar el avión. A bordo del mismo le presentaron a un científico llamado Crow, que fue el encargado de ese equipo de investigación.
Aquel avión Super Constellation, declaró Crowe, formaba parte de una flotilla de estos aparatos equipados con magnetómetros de alta sensibilidad. Resulta imposible compararlos técnicamente con los magnetómetros empleados durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que incluso estos siguen clasificados como equipos secretos. La flotilla de aviones del proyecto Magnet, declaró Crowe a su visitante, sobrevolaba casi todas las regiones del globo tratando de detectar anomalías magnéticas. Hemos dicho anomalías magnéticas y no simples irregularidades del campo magnético terrestre. Las cartas magnéticas actualmente existentes suelen ser muy precisas y más que suficiente como ayuda para los navegantes. Además, están muy bien complementadas con la tecnología como radiofaros, radar LORAN, guía por radio de largo alcance y otros sistemas técnicos. Este proyecto Magnet sería otro de los proyectos secretos o Black Project, a no ser por evidencia fotográfica que en este video te estamos mostrando. Lo que los magnetómetros del proyecto Magnet trataban de detectar eran zonas de perturbaciones magnéticas inexplicables, situadas en la superficie del globo o procedentes de arriba. Concretamente, Crowe refirió a Beck que este proyecto supersecreto había alcanzado ya un importante resultado al descubrir peculiares fuerzas magnéticas procedentes de arriba en la zona situada entre Key West y el Caribe, o sea, en el Triángulo de las Bermudas. El ingeniero Crowe reveló también que varios satélites norteamericanos están provistos de magnetómetros especiales, como los que se emplean en el proyecto Magnet en sus aviones, y estos satélites podían detectar interferencias procedentes de zonas situadas sobre la superficie del globo. Esto nos lleva a establecer un vínculo incuestionable entre estas zonas de grandes perturbaciones magnéticas, como el Triángulo de las Bermudas y la propulsión de los ovnis. El ingeniero Noel E. Rigaud, presidente de la Sociedad para el Estudio de los OVNIs, SEOVNI de Puerto Rico, comunicó que en todas esas zonas del Triángulo de las Bermudas son frecuentes los avistamientos de ovnis entrando y saliendo del mar y se registran perturbaciones magnéticas. Después del proyecto Magnet, el proyecto Polymod. No solo el proyecto Magnet halló algo concreto, sino que justificó además proseguir las investigaciones con otro proyecto ambicioso. En plena Guerra Fría, USA y Rusia se unieron con una expedición con decenas de barcos y submarinos para investigar el Triángulo de las Bermudas allá por abril de 1978. Corría plena Guerra Fría y en medio de la batalla diplomática de agresiones mutuas entre ambas potencias, la mayor flota de investigación de barcos, científicos y militares de ambos bandos, reuniendo las mejores tripulaciones, prácticamente peinaron las zonas del Triángulo de las Bermudas observando el aire y la profundidad de las aguas en busca de anomalías magnéticas. Si hubieran hallado algo, obviamente no nos hubieran dicho nada. Lo que sea que hallaron fue tan importante que justificó a los proyectos secretos de ambas potencias sobre el tema, prosiguiendo las investigaciones nazis, cuyos objetos e informes robaron y colocaron como top secret en ambas potencias, y continuando esas investigaciones empleando a nazis con privilegios gracias a proyectos como el proyecto Paperclip, que repatrió miles de nazis a puestos claves en la NASA, inteligencia e investigaciones secretas, y Rusia hizo lo propio también con los nazis. Lo que está claro es que el proyecto Magnet fue la continuación de proyectos nazis previos sobre electromagnetismo, y que las investigaciones del proyecto Magnet se continuaron con el proyecto Polymod, que fue posterior, que reunió a ambas potencias, Rusia y Estados Unidos, dada la importancia de lo que estaban investigando. La NASA envió satélites estacionarios en órbita con sensores y sondas para detectar y estudiar las perturbaciones magnéticas que había en esas zonas llamadas puntos calientes. Nada es casual. Ya la NASA había detectado perturbaciones cíclicas en esas zonas y cómo afectaban a la posición de satélites y naves en órbita durante vuelos espaciales, y enviaron esa serie de satélites a estudiar qué pasaba en esas zonas. Algunos saben que los aviadores expertos de naves modernas hablan de black holes o pozos de aire, mal llamados,
que son burbujas de aire o pozos que los aviones suelen atravesar en sus vuelos con cierta frecuencia. Esos pozos o baches existen, no son leyenda, y hay muchos casos de aviones que los atraviesan y les suceden extrañas perturbaciones que afectan brújulas, la radio, aún el aspecto del cielo y el mar y las nubes se ve diferente, y la percepción subjetiva del tiempo, y en algunos casos se registra inclusive la pérdida real de tiempo físico, vale decir, el tiempo durante ese fenómeno se dilata o trabaja de forma diferente. Justamente esto es lo extraño, ya que durante avistajes de ovnis también se suelen percibir fenómenos anómalos en motores y tiempo perdido por parte de que los avistan, y también durante las abducciones también sucede esa misma pérdida de tiempo. Esos black holes actuarían como baches o tubos de aire que succionan aviones, y se habló de vacíos ascensionales, así se los llama, porque esos cilindros o pozos en la atmósfera eran responsables de las desapariciones de barcos y de aviones. Los satélites de la NASA descubrieron algo. Efectivamente, la serie de satélites en órbita con sensores que peinaron las zonas o puntos calientes con perturbaciones captaron esos tubos de vacío ascensional y la distribución de esas zonas en redes que coincidían con las ortotecnias o líneas Leys usadas por siglos en la radiestesia y que identifican la precipitación de iones atmosféricos que pueden afectar la salud física y mental en nosotros. Los satélites descubrieron que había dos clases de perturbaciones o zonas. Una de ellas eran zonas que se activaban o se producían y desaparecían y eran achacables al azar o a condiciones del entorno astronómico. Pero había otra serie de zonas de perturbaciones estacionales permanentes. Esas zonas permanentes afectaban el vuelo de las aves y las migraciones de los peces, que los evitaban a toda costa. Además, afectaban la navegación y transporte aéreo y las comunicaciones. Fenómenos meteorológicos extraños y recurrentes se producían en esa zona. Esas lluvias extrañas que cita abundantemente el libro Cosas caídas del cielo del investigador Charles Fort. Neblinas verdosas muy atemorizantes, lluvias sin nubes, neblina magnética, perturbación en el sentido de orientación de seres vivientes. Las famosas aguas blancas y luminosas que se han fotografiado y que los testigos de desapariciones han citado por radio antes de perderse para siempre. La NASA detectó y admitió estas perturbaciones, pero lo que no admitió es que esas zonas que detectó, que originalmente se hablaban que eran 12 triángulos o 12 puertas, en realidad eran 20. Y esas zonas estaban alineadas y formando una red geométrica alrededor del planeta, relacionada con perturbaciones magnéticas, alteraciones climáticas y el flujo de neutrinos, viento solar de partículas cósmicas, y el llamado viento iónico atmosférico, que coincide con las redes Leys bioenergéticas. Y esas zonas, la distribución de esas zonas o puertas era demasiado regular en su forma como para ser fruto del azar o para ser casualidad. ¿Qué tenían en común los nazis, Tesla y Einstein? A primera vista parece azaroso o inaudito, pero los nazis, Tesla y Einstein, todos tenían esa fascinación con investigar el electromagnetismo. Tesla investigó en su época la relación entre electromagnetismo, que afectaba hasta el clima mismo, y proyectadas en la atmósfera, esas cargas causaban extraños fenómenos como las auroras boreales y muchos otros fenómenos enigmáticos. Los nazis investigaron la relación del magnetismo con el clima y aún el uso del magnetismo como medio de propulsión. Einstein, por sus trabajos físicos, estudió la teoría del campo unificado, que postulaba la existencia de una sola energía que se transformaba en electricidad, gravedad, magnetismo y fuerza nuclear. Estas cuatro energías en realidad eran estados de la misma energía y podían convertirse entre sí. Pero lo fascinante es que esa investigación con el campo unificado, aplicando electromagnetismo, detectó extraños fenómenos como relámpagos, nubes verdosas, perturbación en comunicaciones y en orientación, hemorragias y confusión en las personas. Aquí es donde las coincidencias son casuales y significativas.
Las investigaciones de modelo de Tesla y de los agujeros de gusano de Einstein-Rosen patentaron justamente lo que hoy es llamado Stargates, agujeros de gusano o puertas dimensionales, que al ser reproducidos en laboratorios de la Marina demostraron mucho más de lo teorizado. Cuando se producen estos agujeros de gusano o Stargates, como efecto secundario, ocasionan perturbaciones electromagnéticas, extrañas brumas o neblinas verdosas, efectos luminosos y vacíos ascensionales, que frecuentemente son visitados por los Foo Fighters y los ovnis. La comparación es obvia. ¿Los ovnis usan estas fallas o perturbaciones como puertas o caminos para viajar? De ahí a intentar usar estas puertas o Stargates artificialmente, había solo un paso, y eso fue el experimento Filadelfio, un intento de crear una puerta dimensional artificialmente, aunque con resultado desastroso. Los nazis crearon agujeros de gusano reducidos y artificiales con el proyecto Die Glocke o la campana. El experimento Filadelfia fue otra forma de esto, o sea, crear un atajo en el espacio-tiempo, un agujero de gusano como medio de propulsión. No es casual que el proyecto Magnet use estos aviones modelo Super Constellation que te estamos mostrando. Por su maniobrabilidad eran ideales. Y agregamos además que hay dos sendos casos muy raros de desapariciones de aviones de este tipo en el Triángulo de las Bermudas. Finalmente tenemos el proyecto HARP, que investigaba el uso de electromagnetismo sugerido por Tesla en la atmósfera para crear auroras boreales, anillos de plasma y quizás agujeros de gusano o Stargates rústicos e inestables en la atmósfera. Conclusiones. La entrada al siglo XX, probando nueva tecnología y su uso bélico, quizás fue la causa de las guerras mundiales. En todo caso, parece que los progresos de la humanidad atrajeron a visitantes del espacio, que se infiltraron en la raza humana a principios del siglo XX y tuvieron reuniones con líderes como Churchill, Roosevelt y por supuesto Hitler, aportando tecnología incompleta que fue investigada en secreto y robada por las potencias a Alemania al final de la guerra. Esa tecnología y sus informes en papel y objetos incautados suma muchas toneladas y aún es top secret. Las investigaciones de los nazis coincidían con las teorías de Tesla de trabajar con el electromagnetismo como medio de propulsión y arma, pero estos experimentos además causaban efectos secundarios atmosféricos, alterando el clima y el tiempo, lo que fue teorizado e investigado personalmente por Albert Einstein, que colaboró en secreto con la Armada norteamericana, continuando el mismo proyecto que los nazis llamaron la campana, pero que la Armada norteamericana llamó Proyecto Rainbow o Experimento Filadelfia, que trataba de controlar el magnetismo para producir invisibilidad y el magnetismo mismo como arma. Pero esos experimentos, como ya sabemos, terminaron en desastre. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los yanquis se aseguraron de repatriar a los científicos nazis a USA por medio del proyecto secreto Paperclip, con lo que los nazis siguieron trabajando en USA en secreto en la tecnología alien incompleta aportada por los extraterrestres. Esa tecnología era inestable, dado nuestra tosca evolución, y en medio de esto, el escritor Morris Jessup fue el primero en sugerir que la misma fuerza impulsaba a los ovnis y fue el medio que las civilizaciones antiguas usaron para mover piedras gigantescas y realizar construcciones megalíticas en la antigüedad. En síntesis, el electromagnetismo era la fuerza que impulsaba a los ovnis y fue traído en la antigüedad por extraterrestres que sembraron nuestra civilización. Y esa fuerza, de hecho, era investigada en secreto por las Fuerzas Armadas como arma y medio de propulsión en el proyecto Filadelfia. Morris Jessup hizo esta revelación y fue lo último que hizo, ya que fue suicidado por los hombres de negro. USA creía tener el éxito y predominio asegurado con el aporte de los visitantes del espacio, pero estos, como hicieron a lo largo de la historia, eran mentirosos y tenían sus propios planes, más allá del odioso pacto que USA firmó con los alienígenas
traicionando a la raza humana y entregándonos para que ellos experimenten con nosotros para sus propios fines. El proyecto Magnet fue un proyecto de mapeo de puntos de perturbación electromagnética que establecía una red de puertas o ventanas a otros mundos u otras dimensiones, lo que comprobaba las teorías de agujeros de gusano de Einstein-Rosen y las Stargates o puertas dimensionales. Este proyecto Magnet, por medio de aviones colaborando con satélites, mapeó la red electromagnética y luego continuó con un proyecto posterior, el proyecto Polymod, que unió a Rusia y Estados Unidos en plena Guerra Fría para estudiar el Triángulo de las Bermudas y obtener evidencias y conclusiones que fueron muy distintas a las que se hicieron públicas. El proyecto Magnet no solo estudió las perturbaciones magnéticas y mapeó las zonas, sino que servía indirectamente para estudiar los ovnis y seguirlos y averiguar cómo era su forma de propulsión y cómo funcionaban estas ventanas a otros mundos o agujeros de gusano que usaban para transportarse. El proyecto Polymod demostró que lo que sucedía era real y era tan importante que incumbía y unía a ambas potencias aparentemente enemigas, así que lo que estaba sucediendo debía ser importante para la raza humana. Al finalizar el siglo XX, el perfeccionamiento de satélites y la geolocalización o el GPS permitió terminar de estudiar estas zonas y fenómenos de gusano, stargates o black holes, y mapear esos túneles de vacío o burbujas de vacío ascensional y cómo actuaban, y se estableció que las zonas no eran 12 como se decían, sino 20 y estaban estacionadas. Además detectaron otras puertas o burbujas que se abrían al azar y eran temporales. Y lo más importante es que detectó que los ovnis usaban estas puertas o agujeros y parecían poderlos crear y cerrarlos en sus viajes. Las experiencias nazis con la campana mostraron efectos como la niebla verde, relámpagos, perturbación magnética, dilatación del tiempo y afectar la salud y mente de los seres vivos. Y esas mismas condiciones se vieron en las pruebas de tecnología nazi, en los experimentos de Nikola Tesla, durante el experimento Filadelfia, durante la creación de los cropos círculos de cultivo en campos, las mismas condiciones que se observan en el Triángulo de las Bermudas durante las desapariciones de barcos y aviones. Algunos científicos como Hutchinson lograron reproducir algunos de esos efectos, de esas perturbaciones y esos efectos secundarios en laboratorios. Este científico Hutchinson fue allanado y confiscado por el ejército y el FBI, similar a cómo callaron a Morris Jessup, que denunció estas teorías y pagó con su vida. Creo que hemos dado algunas conclusiones y unido cabos sueltos, pero esta clase de misterio involucra muchos temas como ser la naturaleza y función de los crops, qué son los agujeros de gusano relacionados a la teoría multidimensional de las cuerdas cósmicas, qué era en sí el proyecto nazi La Campana, que fue evacuado de Alemania y Escandinavia a USA, Antártida y Uruguay, qué fue el experimento Filadelfia y cómo se relaciona con la explosión rusa de Tunguska, y muchas más cosas que trataremos en otros videos más adelante. Por ahora creo que dimos bastantes conclusiones como para abrir muchas mentes. Lo importante es que estos temas y proyectos suelen ser secretos y por pericia de investigadores y capricho del destino, esta vez hubo evidencias en fotos y datos de este proyecto. Hoy sabemos que el proyecto Magnet es real. Te presentamos esa evidencia que demuestra que no solo era real, sino que era importante y no conspiración o fantasía. Demostraba que las Fuerzas Armadas tenían este tema como secreto y colaborando con científicos de élite como Tesla, Newman, Rosen y Albert Einstein y la NASA, lo que demuestra que el tema OVNI es tan importante como para investigarse en secreto. Muchas gracias.